Hola, yo soy Juan Pablo y pues hoy vamos a hablar de una de las marcas más importantes en la historia de la relojería. Una marca con muchísima historia, que ha traído muchísima innovación a la industria. Y pues vamos a hablar de Rolex. Esto es hablando de relojes y pues vamos a darle. Rolex es probablemente la marca de relojes más conocida en el mundo. Ya sé que estés o te interesan los relojes o no, seguramente has escuchado hablar de Rolex. Y pues bueno, la historia de esta compañía empieza en 1905 cuando su fundador Hans Wilsdorf, no estoy muy seguro si sí o no, pero pues bueno, este señor estableció su compañía en Londres y a lo que se dedicaba era a comprar movimientos suizos, movimientos hechos en Suiza, se los traía a Londres y pues él les ponía sus cases y así los vendía. Al principio pues más bien solamente importaba los movimientos, los armaba y los vendía en su compañía. Esto cambió en 1908 cuando ya se fundó en sí Rolex. Se escogió este nombre porque era pues, un nombre que se veía bien en la carátula, era fácil de pronunciar en diferentes idiomas, así que pues se quedó con este nombre y también movieron sus oficinas a Suiza. Este fue como el primer movimiento importante que hubo con la marca y ya se dedicaron a hacer en sí como una marca de relojes propia. Algo que hizo a Rolex tan importante fue su compromiso con la innovación y el hecho de hacer las cosas con un propósito. Fue el primer reloj de pulsera que tuvo una certificación suiza de precisión cronométrica. Y pues bueno, su primer innovación importante fue en 1926 cuando crearon el primer case que era a prueba de agua y a prueba de polvo. A esto le llamaron el reloj Oyster. Algo que pues hasta ahorita hoy en día se sigue utilizando ese nombre y todo. Y pues hay que acordarnos que a lo mejor para ahorita o para estos tiempos pues un reloj a prueba del agua pues es muy normal, es algo como estándar, pero en esas épocas pues fue algo que cambió muchísimo las cosas y pues fue como la primera cosa importante que hizo Rolex en términos de innovación. Para probar esta nueva tecnología en 1927 el nadador Mercedes Glitz, no estoy seguro si se pronuncia así, pero bueno, él cruzó el canal inglés, una nadada más o menos como de unas 10 horas usando este reloj Oyster, y pues bueno, terminó su trayecto y el reloj estaba intacto, no se le había metido agua y funcionaba perfectamente. Entonces esto fue como el primer paso en lo que iba a ser como que una historia en donde Rolex se iba a dedicar a hacer herramientas, a hacer relojes que tuvieran un propósito y que pues acompañaran en las aventuras a sus dueños. Y pues bueno, Rolex como marca siguió evolucionando, buscando nuevas maneras de innovar, de hacer cosas diferentes, y en 1945 inventaron el primer reloj que cambiaba de fecha automáticamente. Hasta ese punto todos los relojes las tenías que dar cuerda, eran manuales y todo, y para los relojes que ya tenían fechas en ese entonces, una ventanita con una fecha, le tenías que cambiar la fecha manualmente. Ellos fueron los primeros que hicieron que la fecha cambiara automáticamente cada que pasaran 24 horas. Y pues bueno, esto también en su momento fue algo que causó muchísimo impacto y una tecnología que hasta ahorita hoy en día la mayoría de los relojes ya tienen. Entonces pues fue algo que también los siguió propulsionando en el mundo de la relojería. Y para el año 1953, Sir Edmund Hillary fue el primer hombre que subió a la cima del Monte Everest, el punto más alto pues en la Tierra, y subió utilizando un reloj Oyster. Entonces, para celebrar como este suceso en la historia, Rolex decidió lanzar su línea Explorer para todos sus aventureros, y ese mismo año lanzó el modelo Submariner, que pues estaba diseñado especialmente para los buzos, utilizando esa misma tecnología que habían usado en el Oyster, que era a prueba de agua y a prueba de polvo, pero ya con unas especificaciones que podían sumergir el reloj hasta 100 metros o 330 pies. Entonces esto los hizo como el primer reloj de buceo en sí. También salió la línea GMT Master. Esta línea fue comisionada por la empresa de aviones Pan American Airlines, una aerolínea
que quería que sus pilotos que iban a vuelos transatlánticos tuvieran la tecnología de poder ver dos zonas horarias en el mismo tiempo. Entonces pues Rolex fue comisionado para hacer esto, lo lograron, un reloj hermoso, el GMT Master, que pues es uno de mis relojes favoritos. Y pues este reloj se convirtió como en una herramienta muy útil para muchísimos pilotos. Y la mayoría de las aerolíneas de elite en esas épocas empezaron a usar estos relojes GMT. Y a la fecha todas estas líneas de relojes, el Datejust, Explorer, GMT Master, Submariner, siguen siendo la base de lo que vende Rolex hoy en día. Claro que los modelos han ido evolucionando un poquito, se han hecho mucho más robustos, son unos tanques, pero lo que es muy interesante aquí es que el diseño prácticamente no ha cambiado nada, a lo mejor algunos detallitos, a lo mejor ha cambiado un poquito en proporciones, pero la base de los modelos de Rolex hoy en día siguen siendo los mismos diseños que salieron hace 50 o 60 años, y pues eso habla muchísimo de una marca que ha sabido pues que no ha pasado de moda, que si tienes un Rolex de hace 30 o 40 años se va a ver viendo igual de bien ahorita, o se va a ver igual de bien en 20 o 30 años. Entonces creo que esa es una de las fortalezas más importantes que tiene esta marca, que han sabido hacer relojes atemporales, que se vean bien, que sigan siendo actuales, y pues claro que siguen teniendo innovaciones técnicas, pero la estética de los relojes no ha cambiado mucho en los últimos 50 años. Y aunque actualmente Rolex tenga esa percepción como una marca de lujo, de relojes muy caros, el ADN de su empresa siempre fue hacer relojes que fueran herramientas. Fueron relojes que han sido utilizados por buzos, relojes utilizados por militares, por pilotos, por exploradores. Entonces, este es el ADN de esta empresa. Cada de lujo son relojes muy caros, pero siguen siendo fieles a eso que los hizo grandes en un principio. La verdad es que este tema y esta empresa y esta historia dan para muchísimo más de qué hablar. Podríamos hacer un video individual de cada una de las líneas de las que hablamos hoy, que han sido como que parte muy importante en la historia de Rolex. Pero por hoy aquí le vamos a dejar. Si les gustó, echen un like. Y pues esto fue Hablando de Relojes. Nos vemos.